Autotécnica Radio. Tecnología clara y simple en Millennium. Los domingos de 20 a 21. Lo habíamos anunciado al inicio del programa. Fabián Pons, en este caso, va a hablar de pintura de automóviles. Yo pensé que era el tema del color relacionado con la seguridad, pero nada que ver, así que estamos muy ansiosos de escucharte, Fabián. Bueno, el tema es justamente eso. Uno asocia la pintura con el color del auto. Y la pintura tiene otras particularidades. No solamente es una cuestión estética, sino que también su función principal es la de proteger a la carrocería, al metal, contra los efectos de la oxidación principalmente. Otra de las cuestiones que es importante, porque tenemos tanto para hablar de pintura, es que la pintura de fábrica no tiene nada que ver con la pintura de reparación o pintura de repintado. El proceso de fabricación del automóvil hace que sea una cantidad de etapas muy importantes. Desde la construcción de la carrocería hay que hacer un desengrasado, hay que hacer un pasivado que se hace con ácido crómico. Después va pasando por distintas etapas, una etapa de cataforesis, donde el auto recibe un tratamiento con una pintura electroestática que lo va a proteger. Va pasando por una serie de pasos hasta que llega a la parte de color, que es lo que vemos. Ahora, esa aplicación de esa pintura en fábrica, después que se aplica esa pintura de color, va a lo que se llama catalizar. ¿Con qué se cataliza? Con calor. Entonces se lo pone en un horno a 130, 140 grados para que esa pintura cure, tome dureza, tome resistencia, y ese proceso no se puede replicar en la reparación porque el vehículo está armado. Acá estamos hablando de una carrocería pelada, con lo cual el proceso de repintado es completamente distinto. Dentro de lo que son las pinturas, antes de entrar en lo que es el proceso de repintado, muchas veces hablamos de pinturas 2K, de pinturas metalizadas, de pinturas tricapa, y la gente en realidad no sabe muy bien de qué se trata. A ver, una pintura metalizada es una pintura a la cual se le agregan partículas de aluminio. Eso genera un efecto visual que le da ese brillo metálico. Cuando hablamos de una pintura tricapa o de base perlada, que muchas veces se habla, esto lo que tiene es, después de haber dado el color, la base color, se le aplica una segunda capa que tiene una cantidad, o sea, es un barniz con una cantidad de mica. Esa mica hace que refracte la luz con unos efectos muy especiales y recién después se pone el barniz. Por eso lo de tricapa o pintura perlada, que tiene un costo adicional, obviamente, porque tiene un componente más, una capa más de pintura. Las pinturas han tenido una evolución muy importante, pero yendo al proceso de repintado, después vamos a ver cómo fue la evolución del tipo de pinturas, pero en el proceso de repintado, como decíamos, en primer lugar, no se puede catalizar a 130 grados. Entonces, cuando muchas veces dicen, no, yo tengo un taller que tengo cabina de pintura. Cuando le preguntamos a la gente para qué sirve la cabina de pintura, inclusive a muchos talleristas, dicen para poder pintar los días de humedad. No, eso no es así. El problema es que para poder simular las condiciones de la pintura de fábrica, se debe utilizar una pintura especial. Ahora hay pinturas 2K. 2K viene de un término alemán, Zwei Components, tienen dos componentes que, para que usted lo entienda fácil, es como el poxipol o la poxilina, que usted tiene que mezclar dos componentes, ese tipo de pintura. En realidad hay un tercer componente que es un diluyente. Pero bueno, esta pintura necesita, porque es muy dura para simular las condiciones de fábrica, necesita catalizar, necesita que le apliquemos calor. En este caso lo máximo que podemos aplicar son 60 grados, pero en un ámbito de asepsia. ¿Por qué? Porque si se me incrusta en la pintura todavía húmeda partículas de basuritas, para lustrarla es muy dura, es muy difícil de hacerlo. Entonces necesito aplicar calor, pero en un ambiente de asepsia. Por eso es que se necesitan cabinas con filtros, donde si hilamos muy finitos, el pintor tiene que estar con un traje de papel electrostático y no puede usar ni desodorantes ni perfumes, porque contaminaría la pintura con los componentes que son acetonas y distintos componentes que tienen los perfumes que influyen sobre la pintura. Ahora, ¿cómo fue la evolución de las pinturas de repintado? Las primeras pinturas fueron a bases de barnices de goma natural con aceite de lino, que se pintaban a pincel. A partir de la década del 20 aparecen las pinturas celulósicas,
y para su aplicación empieza ya ciertas cosas más modernas como un compresor de aire y la pistola aerográfica que conocemos hoy ahora, en este momento, pero mucho menos evolucionadas. Luego aparecen las primeras pinturas nitrocelulósicas que las comercializaba DuPont. De ahí viene el nombre de pintura al Duco. Es DuPont Company, por eso lo de Duco. Y se trata de pinturas que tienen una resistencia muy pequeña a la intemperie, que se ponen amarillas, por eso dice que amarillean, necesitan lustrado, pierden brillo rápidamente, y pocos años después aparecen los primeros esmaltes sintéticos. Estas pinturas formaban una película de secado que tardaba entre 6 y 8 horas de curar, con lo cual la posibilidad de que se incrusten basuras era muy importante, pero requerían mucho menos capas de pintura que lo que tenían las nitrocelulósicas. Posteriormente aparecen las pinturas acrílicas, donde era fundamental el pulido para lograr un acabado brillante, el secado se hacía al aire y la dureza que tenían era una dureza aceptable, pero no se parecía todavía a lo que era la pintura de fábrica, pero el inconveniente que tenían eran que eran muy sensibles a los rayos ultravioleta y por lo tanto perdían brillo y color debido a los agentes climáticos. En los últimos años aparece, mediante distintas experimentaciones que se fueron realizando, lo que se llaman las pinturas poliuretánicas o PUR, las van a encontrar así. Estas pinturas tienen ventajas muy importantes respecto a las anteriores, que tienen brillo propio y color que no se ven afectados por las inclemencias atmosféricas, no requieren pulido posterior al secado, por eso es tan importante pintar en un ambiente de asepsia, y poseen una dureza muy elevada, mejora mucho las características de protección y son muy parecidas a la dureza, rugosidad, todas las particularidades que tiene una pintura de fábrica. Como se puede ver, da para hablar mucho del tema de pinturas, hay muchísimas cuestiones en juego en todo esto y hoy en día pintar un auto en una fábrica que se hace con robots, se hace partes a mano, se hace en cubas electrolíticas. Hay tantas cuestiones referidas a esto que muchas veces creer que es solamente una cuestión estética es, esperemos que nos hemos dado cuenta con esto que no es así, que tiene una función de protección mucho más importante que lo estético. Lindísimo tema, Fabián. Realmente uno piensa que la pintura es solo estético y solo decorativo y bueno, tiene tantas funciones que cumple. Bueno, en un ratito nada más, si ustedes se quedan y nos acompañan, vamos a debatir distintos temas, pero todos relacionados al auto, por supuesto. Ya volvemos.